Hermanos, buenas noches. Le damos gracias a Dios porque seguimos teniendo nuestros devocionales de todos los miércoles. Recordemos que estamos viendo la serie Las verdades fundamentales del cristianismo. Estamos viendo como tema o subtema el pecado y sus consecuencias. Ya casi estamos por terminar este ciclo de devocionales y ya partiremos hacia otro rubro. Hoy vamos a ver un pecado que aparentemente no tiene nada que ver con la iglesia, pero sí es bastante, en algunos casos, es muy notorio. El título de este devocional se llama El pecado de la pereza y está basado en Segunda Tesalonicenses 3 del 10 al 12. Vamos a leer y vamos a ver qué es lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Este pecado, como los demás otros pecados que hemos visto anteriormente, esto tiene que ver con no la productividad, ¿verdad? La productividad es en una empresa donde te exigen ser productivo. Dentro de la iglesia, lo que Dios nos pide es obediencia a su palabra, seguir sus lineamientos, sus estatutos, sus preceptos y sobre todo tener una común unión, una comunión con los hermanos y ver a los demás como superiores a nosotros mismos, como estamos estudiando. Esta base bíblica de Segunda Tesalonicenses 3 del 10 al 12 dice así, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Vean el 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, ¿verdad? No trabajando, o sea, perezosamente, en nada, sino entre metiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. El versículo 3. Es a veces notorio, es a veces muy notorio que dentro de la iglesia, donde supuestamente todos los creyentes trabajan, ¿verdad? O toda la congregación trabaja, ¿verdad? Para la viña del Señor. Algunos Dios puso pastores, evangelistas, maestros, profetas, y también puso servidores, a los que presiden, los que dan con liberalidad, los que oran. Infinidad de dones Dios ha puesto dentro de su iglesia, pero es muy notorio como en algunos casos, ¿verdad? Eh, Hay un refrán que dice, no son capaces ni de alzar un alfiler. Si ven algo tirado, pasan de largo y ahí lo dejan, ¿no? Cuando Dios es un Dios de orden, di conmigo, Dios es un Dios de orden. Y él puso orden porque había desorden. Desde Génesis, recordemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios trajo un orden específico, un orden perfecto, para que al hacer al hombre y a la mujer le diera instrucciones para hacer su voluntad. Y tú y yo estamos aquí con un propósito. Es que cada uno de nosotros tenemos un propósito específico. Pero da la casualidad, da algunas características, ¿verdad? Que hay personas dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia que no son capaces ni levantar un alfiler, ¿verdad? Cuando todos sabemos que el Señor Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir y Él nos dio ejemplo, dice, pues yo trabajo para mi Padre, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener este concepto que si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o muramos, somos de Él. Pero aquí vamos a ver esta característica de este pecado de la pereza, ¿verdad? La pereza no solo se limita al descanso o la holgazanería,
sino que implica una resistencia, es una resistencia interior al esfuerzo, y especialmente en lo espiritual y lo moral. Una resistencia es una oposición al, al paso de la corriente, donde una resistencia es resistir, es bajar, vamos, la corriente alterna, la resiste para que no pase directamente. Bueno, no se limita al descanso, sino que implica una resistencia al esfuerzo espiritual, al esfuerzo moral. Alguno dirá que lo haga otro, el hermano o la hermana, al cabo somos muchos. En lugar de tomar la iniciativa de yo lo hago, tomar la iniciativa de ser el primero. Estaba compartiendo un hermano, me decía, no, fue a pintar una iglesia y me decía, si quiere más trabajadores aquí, vamos, le van a apoyar, hermano. Pintó la iglesia, él dijo, no, 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 porque vamos a poner esto, daba instrucciones para no ensuciar el piso. Porque algunos dicen, no, yo sí te ayudo y no saben en algunos casos cómo se deben de hacer las cosas. Pero en este caso, vamos a hablar de la pereza. Vamos a hablar del pecado de la pereza. Algunos dirá, es que no me nace. No es que no te nazca, es que es una obligación, es una responsabilidad, porque Dios nos amó y debemos de responder a ese amor que Dios nos dio al enviar a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, no hay que esperar a que los demás tomen la iniciativa, hay que tomar la iniciativa. Alguien dijo, no, es que una persona que es acomedida, en donde quiera cabe. Y sí, efectivamente, nosotros hemos tenido la experiencia de tener dos extranjeros en casa y no son capaces de levantar su plato donde comen o tender su cama. Como que hay una tendencia a decir, bueno, pues está de invitado o está hospedado en casa, pero no es una obligación, no nos. Hay que ser conscientes de que tenemos que hacer las cosas que nos competen hacer. No vamos por ejemplo, nosotros como pastores, no vamos a obligar a alguien a hacer algo que no esté de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a su entrega también. Hermano, ¿serías tan amable en hacer esto y esto otro? Sí. Y nosotros lo hacemos con gusto, lo hacemos por amor a Cristo. De ahí viene la responsabilidad de hacer las cosas como para el Señor, no para ser vistos. Alguno dirá que lo haga otro hermano, al cabo somos muchos, pero hay que tomar la iniciativa, di conmigo, hay que tomar la iniciativa. Hay que ser, hay que adelantarnos un poco más. Dice la Biblia, si tu hermano te pide la capa, dale la túnica. Si tu hermano te pide ir una milla, pues ve dos. Nada nos cuesta, hermano, nada nos cuesta, pero la pereza se ha metido dentro de la iglesia. Este pecado de la pereza aparentemente, pues no es nocivo, ¿no? Como los demás pecados, pero sí, ante los ojos de Dios, el perezoso es un perezoso. La pereza se caracteriza por la indiferencia hacia Dios, la falta de oración, la falta de la lectura de la palabra, el servicio y crecimiento y madurez personal, la falta de convicción en las acciones. No, que otro lo haga acá, pues yo aquí estoy bien cómodo, ¿no? Entonces no hay que confundir en algunos casos, algunos hermanos si vienen fatigados después de trabajar toda la semana y llegan a la iglesia, llegan a servir, pero vemos que lo hacen con alegría, que vemos que lo hacen con gozo, vemos que lo hacen con agradecimiento a Dios. ¿Tú estás agradecido con Dios? Yo estoy agradecido con Dios porque Él me rescató de nuestra vana manera de vivir. Y la Biblia nos advierte que no nos hagamos perezosos. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Este pasaje a los creyentes se nos invita a imitar la fe de aquellos. En Hebreos 11 del 1 en adelante nos habla de los hombres de fe y heredarán las promesas y no andar entrometidos o entrometiéndose en cosas vanas y no hacer nada para la obra del Señor. Y muchos hablan de
de crítica en crítica, el chisme en chisme, y la Biblia menciona a los chismosos no heredarán el reino de Dios. Puede ser que la pereza nos suene tan grave como los otros pecados que hemos visto anteriormente: adulterio, fornicación, lascivia, pleitos, homicidios, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, tantas cosas. Pero bíblicamente, hablando, el pecado de la pereza es mucho más que una falta de ganas de hacer algo para la viña del Señor. Es una condición engañosa. Es una condición del corazón. ¿Cómo está? Ahora te hago esta pregunta. ¿Cómo está tu corazón? Porque dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a Proverbios 6, del 6 al 11. Proverbios 6. Aquí hay un claro ejemplo de una creación de Dios, que son las hormigas. Dice una advertencia: el que escribió el libro de Proverbios, el hombre más sabio, el rey más sabio en ese tiempo y en todos los tiempos. Dice el versículo 6, Proverbios 6:6: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Es una advertencia, los proverbios son advertencias. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Vean el 9: Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Vean el 10: Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Viene el 11: Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es un- es una enseñanza de las hormigas. Las escrituras alaban la laboriosidad y la provisión para la comunidad cristiana en la unidad de los creyentes. Como la iglesia primitiva, ¿no? Como la iglesia primitiva había una enseñanza. La iglesia que nació en el día de Pentecostés está en el capítulo 2 de los Hechos, capítulo 2 del 44 al 47, dice así: Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vean el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso. La primera iglesia no decían: es que no me nace. No, es que es muy temprano, es muy tedioso, orar es muy tedioso. No, había una común unión entre ellos. Y así debe ser una iglesia activa, es una iglesia viva, es una iglesia que tiene vida, donde se ora, donde se predica la sana doctrina, donde se evangeliza, donde se va a las cárceles, a los hospitales, donde hay instituto bíblico, instrucción bíblica, hay matrimonios, hay el grupo de mujeres, grupo de varones, grupo de adolescentes, grupo de jóvenes. Una iglesia activa, es una iglesia viva. Pero si alguien dice: ay, es que no me nace, hay muchos hermanos. Ay, habrá quien recoja esa basura, habrá quien pinte esa pared, habrá quien ponga esa bocina en su lugar. Cosas así, ¿no? Desafortunadamente, dentro de la iglesia. Yo pensaba en mi trabajo, sí, hubo muchos trabajadores flojos. O sea, la holgazanería estaba a la vista, y los que llegaban de lejos, de fuera, de Cuernavaca, de Estado de México, a la Ciudad de México, de Morelos, de Hidalgo, de todas partes, llegaban uno temprano y a trabajar. Y los propios de ahí, algunos muy perezosos, otros muy trabajadores. Hay que ser conscientes. No hay que generalizar, pero sí, ya dentro de la iglesia está entrando este pecado de la pereza.
La hormiga es un ejemplo de provisión, laboriosidad y un claro ejemplo de colaboración. ¿Qué tanto estamos colaborando para la viña del Señor? Recordemos que viene por una iglesia, no viene nada más por ciertas personas, no viene por toda la iglesia. Pero la primera iglesia que nació en Pentecostés estaban todos unánimes juntos, no había necesidad. En el partimiento del pan, en apoyar a las viudas, en todo tipo, hermanos. Algunos vendían sus propiedades y las daban, pero algunos no, algunos optaron por otra opción, como Ananías y Zafira en el capítulo 5 de Hechos. Intentaron engañar al Espíritu Santo y los dos murieron. Ahora, las escrituras alaban la laboriosidad, la provisión para la comunidad cristiana en la unidad de los creyentes, como lo vuelvo a repetir en la iglesia primitiva. Estos versículos del capítulo 2, del 44 al 47 del libro de los Hechos, son un claro ejemplo cómo poder vencer el pecado de la pereza, el pecado de andar chismorreando con todo el mundo. Ya te supiste la última. Ya viste que en aquella iglesia sucedió esto. En los chats, en el internet, está lleno de eso, de puro amarillismo dentro de las iglesias. Hablan de los pastores, hablan de las congregaciones, pero no hablan de su persona. ¿Qué estamos haciendo como colaboradores? Dice que somos colaboradores de Cristo y Él nos ha sentado en los lugares celestiales, pero no para estar de perezosos, sino para aprender como la hormiga, aprender como la primera iglesia. Todos unánimes juntos trabajaban para la viña del Señor. Somos soldados en Cristo, hermanos, así como las hormigas somos soldados. Estamos trabajando para una causa, para el reino de Dios, para seguir extendiendo el reino de Dios. Y no hay que confundir la pereza con el cansancio físico, emocional o espiritual. Y todos nos fatigamos emocionalmente, a veces espiritualmente, a veces físicamente. Los años no pasan en vano. Pero la palabra de Dios nos impulsa, la palabra nos ayuda. Vamos a ver más adelante, los que esperan en Jehová levantarán el vuelo como el águila. Ahora, es fácil justificar el pecado de la pereza y tratarlo de disfrazar como el agotamiento o los deseos de no hacer esfuerzo alguno o mostrar cansancio ficticio. La Biblia nos dice en Isaías 40, del 29 al 31, dice así: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Vean el 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es esperar en Dios. No, no me nace. No, es que es tedioso, eso de la oración es tedioso. ¿Cómo es que vamos a estar orando diariamente, leer la palabra? Es tedioso. No, hermano. Es un privilegio que Dios nos da, que lo podamos hacer todavía a nuestra edad. Y en los congresos que yo iba hace muchos años a la ciudad de Puebla, no, hombre, había unos pastores ya muy grandes, ya de arriba de 90 años, con una fuerza espiritual que nos alentaba a seguir adelante y nos siguen impulsando. Nuestro pastor, Chuy Olivar, si su equipo de servicios ya rebasaron más de los 60, 70, y si seguimos. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como el águila, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿No te da gusto esto? Entonces, hay que evitar la pereza, hay que evitar el estar en contacto con los chismosos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, si ignoramos este pecado, eh, no solo rola el tiempo, sino lo desconecta lentamente de la presencia de Dios. Ahora, todos hemos experimentado algún cansancio en esta vida terrena, pero no se debe de confundir el pecado de la pereza, ya que ésta proviene directamente del corazón y Dios no lo aprueba. Y la promesa de Dios es que da fuerzas al cansado, pero no aprueba al perezoso.
no le va a felicitar al perezoso. Pues hay personas que dicen, oye, pues ¿cuándo trabajas? Digo, no, pues es que pues ya tienes edad. ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 40, pero sigues sin trabajar. Hermano, eso es una falacia, es un engaño. En Europa, en España, algunos viven con sus papás después de los 40 años, están sufragados a los papás. Cuando a nosotros se nos enseña desde chicos ir a trabajar, desde pequeños ir a trabajar. Luego, entre broma, yo digo, desde los 10 años ando trabajando. Ya tengo más de 70 y sigo trabajando. Y todo urge, porque todo trabajo urge y seguirá urgiendo. Pero también urge porque muchas almas se están yendo al infierno sin Cristo. Y nuestra labor, nuestro trabajo es predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y la promesa de Dios, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es su promesa, va a estar con nosotros. Él nos levanta, Él nos da nuevas fuerzas. Pero algunos ya tienen 40, 45 años y ya están fatigados. Ya no es que ya entró la pereza en su corazón. Eclesiastés 10:18 dice así: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Unos dirán, mañana lo haré. Hay un dicho, ¿verdad? Hay un dicho muy famoso: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como dijo un presidente, hoy, hoy, hoy. Y la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hay que trabajar para el Señor. Dice que nuestra labor en Cristo no es en vano. Hay recompensa, pero no vamos a trabajar por la recompensa. Vamos a trabajar porque amamos a Dios, porque Él nos rescató a través de su palabra, por medio de su Hijo Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 3 del 10 al 12, se los voy a leer en lenguaje actual. Cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. El 11. Pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. El 12. A estas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Qué triste es que una persona sea perezosa, holgazana y aparte contamine a los demás. Esto es algo que nosotros debemos de evitar. Por eso está la disciplina dentro de la iglesia. Después de 2 o 3 amonestaciones, dice ya, denle por gentil y publicano. Pero la pereza es algo aparentemente que no se ve, pero sí se nota. En algunos casos, la unidad como dije hace 8 días, todos tenemos que empujar la carreta, todos vamos en el mismo barco y el capitán es Cristo. Los entremetidos, los chismosos y perezosos son reprendidos para que se vuelvan a tomar sus responsabilidades como siervos del Dios Altísimo. A todos nos llamó. Pero algunos hay es que pues él casi no trabaja. Bueno, pues ya tendrá su paga delante de Dios. Nosotros sí los exhortamos, los disciplinamos en algunos casos porque se andan entremetiendo en pleitos ajenos. Y la palabra de Dios no nos dice que no seamos ociosos, que trabajemos. Ahora, no debe de confundirse el cansancio físico con la pureza nacida de corazón. La pereza no tiene nada que ver con el descanso. Recordemos, Dios en 6 días hizo la creación, hizo al hombre y el séptimo día descansó. Pero ese día nos lo dio a nosotros para poder ir a adorar, para poder ir a escuchar su palabra, para alimentarnos espiritualmente, físicamente también nos levanta, emocionalmente. Alguno está triste. Pues oren por él. Alguno está alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados.
Ahora, si se ignora este pecado, no solo roba tiempo y espacio, sino te desconecta con la intimidad con Dios y con su Santo Espíritu. Aquí surge una pregunta: ¿cómo reconocer el pecado de la pereza? En primer lugar, es un rechazo a servir, a amar o a crecer o estudiar la palabra, a no actuar cuando se requiere apoyo. Se requiere apoyo moral, físico, espiritual, e inclusive hacer un poco más de lo que se hace cotidianamente. Me dio mucho gusto cuando nos cambiamos ya de sede, que estuvieron en un lugar como 30 hermanos y en el otro lugar 35 y todos trabajando, todos pintando, todos arreglándose. Y gracias a Dios todo se hizo. Pero se imagina nada más unos cuantos trabajadores en la viña del Señor, ¿no? Todos somos llamados a trabajar en la viña del Señor. Está la enseñanza de la parábola de que el Señor contrató a unos trabajadores, unos los contrató temprano, otros a mediodía, otros hasta en la tarde. Y los que trabajaron temprano, ay, pues me va, si al que trabajó una hora le dio un denario, al que trabajó mediodía un denario, dice, no, pues nosotros trabajamos desde temprano, nos va a dar más. Pero Dios los contrató a todos por igual. Entonces muchas veces se confunde, ¿verdad?, el cansancio con la pereza. Sí nos fatigamos, como dicen los muchachos, se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Di conmigo, tendrán nueva fuerza. Número dos, reconocer que las personas con un espíritu de pereza no llegan a ningún lado y su ruina es inminente. ¿Por qué? Pues están rogándole a Dios trabajo para no encontrar, en lugar de pararse temprano o ir a ver dónde hay trabajo. No, me van hasta las 12, 1 de la tarde, voy a buscar trabajo. Pues a esa hora, cuando ya todo el mundo está trabajando. Número tres, una persona perezosa es aquella que se entromete en todo y nada hace por la comunidad ni por sí mismo. No es ni para sufragar sus propios gastos. No, no, pues ay. Yo conocí la historia de un hermano que dice, no sé qué tengo, pero mis hermanos llegan y me dan dinero. ¿Cómo te dan? Sí, Dios los envía y me da dinero. No hay que trabajar. Si no, te vas a acostumbrar. A muchos que viven. Yo recuerdo mucho cuando fui a Estados Unidos, a Nashville, Tennessee, había un grupo de otros lados, no de Estados Unidos, que vivían de la iglesia, una iglesia. Llegaban, les daban de comer, les daban despensa, y así se la pasaban. Pues toda la semana no trabajaban. No, pues yo voy a la iglesia. Sí, pero van para suplir su necesidad. No que la iglesia no supla la necesidad, cuando verdaderamente se requiere, pero no cuando se hace un hábito de decir, no, pues yo voy a la iglesia porque aquí me dan. ¿Y a quién le dan pan que llore? Y luego se la pasan llorando. Número cuatro, la persona no tiene motivación alguna de cambiar su forma de pensar y de ser. Hay que orar, hermano. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 15:19. El camino del perezoso es como una seta de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. O sea, nosotros, pues un perezoso, ¿no? Una persona desea y nada alcanza. O sea, con sus pensamientos te dice, no, yo, pues Dios me va a proveer, y se pone sus manitas así, dice, Señor, yo sé que tú eres Jehová y eres el proveedor, pero no hace nada. Hay que accionar, hermanos. El cristianismo es de acción, de reacción, de estar orando, leyendo la palabra y, ¿por qué no, pidiéndole a Dios misericordia cuando no hay trabajo? Y Dios lo suplirá, eso yo estoy completamente seguro. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él lo dijo y Él lo hará. Pero desafortunadamente algunos padres han contribuido a que algunos hijos sean perezosos. De ahí que el título se les da a algunos jóvenes, la generación de los ninis. ¿Y cuál es esta generación de los ninis? Ni estudian, ni trabajan. Hay una estadística muy fuerte en México, más de 7 millones de jóvenes
que ni estudian ni trabajan. Y es lamentable, ni estudian ni trabajan, pero sí dependen de los padres. Y algunos padres tenemos que estorbarles. O algunos padres tampoco trabajan. Dicen, ah, pues mi papá no trabaja. ¿Yo cómo me está pidiendo que vaya a trabajar si yo no lo veo que trabaje? La que trabaja es mi mamá, mis hermanas. Yo conocí el caso de un compañero que siempre andaba vestido, pero bien vestido, bien, con ropa de marca. Ole, ¿no trabajas? No, mi mamá trabaja, mis hermanas trabajan y me visten así. Ah, ah, bonita. Y pero vestía muy bien, pero en su cartera no traía ni un quinto. Y eso es lamentable, hermano. Eso no debe suceder estamos hablando dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué hacer para contrarrestar esa tendencia del pecado de la pereza? Número uno, orar. Orarle a Dios, Señor, muéstranos por qué esta persona está así. Número dos, pedirle perdón a Dios si tú tienes un espíritu de pereza. No ser negligentes, amonestar a la persona, a los que están de ociosos. Y tercero, aplicar la palabra de Dios. La disciplina es, ahí viene la disciplina que es dada con amor. Dice, si aquel padre, siendo malo, sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿qué no nos dará a nuestro padre si se las pedimos? Ahora, la disciplina es necesario. En algunos casos, ¿por qué no? Dice la Biblia, la vara de la corrección endereza al joven, pero algunos padres son cómplices de la pereza. Algunas mamás también son tan sobreprotectoras de los hijos. No, mi hijo, eso no es para ti. Este trabajo no te conviene. No, esto no. Hay que enseñarlos a los niños desde el niño a trabajar. La mujer también. La mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia con sus manos la derriba. Ahora, si alguno no quiere trabajar, dice la Biblia, que tampoco coma. Y número cuatro, no andar entremetiéndose en pleito ajeno. Ahora, por último, el pecado de la pereza trae consigo el juicio divino de Dios. Ahora, si tú tienes este problema de, de estar ya mucho tiempo sin trabajo, dando excusas, dando pretextos, no, que estoy enfermo, que no, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Dios nos da las herramientas, Dios nos da la fortaleza para salir adelante. No solamente en lo económico, en lo espiritual, porque de ahí viene pues, una pereza espiritual, pues también viene una pereza económica. No, pues, que lo haga otro. Dios es mi proveedor, no me nace. Oh, es muy tedioso. Es tedioso orar, es tedioso leer la Biblia, es tedioso reunirnos, como le doy gracias a Dios porque este domingo pasado, a las 8 de la mañana, todos nos reunimos en este primer domingo que hacemos tan temprano. Ya me da gusto con Casa de Oración Guadalajara que desde temprano ya hay alabanza y adoración y se llena el lugar. A las 11 también, igualmente. Pero en algunos casos, no, pues ya es la reunión a las 11 y van llegando a las 12 ya nomás la bendición y ya. No, hermano, si no es una religión, Cristo es una relación con el Padre. Así que oremos, hermanos, y pidámosle perdón si hay un espíritu de pereza. Y nos volvemos a ver dentro de 8 días en el siguiente devocional. Padre, te agradecemos, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no estar entrometidos con otras cosas y ayúdanos también, Señor, para hacer tu voluntad. Queremos alabar y glorificar tu santo y divino nombre. En el nombre de Jesús. Amén.